Bienvenidas a Empodera, un espacio donde exploramos el desarrollo personal, las emociones y las decisiones que nos transforman. Acá hablamos de experiencias reales, del propósito, de cómo reencontrarnos con nosotras mismas y crecer desde lo humano. Te invitamos a detenerte un momento, respirar y abrirte a nuevas formas de mirarte y empoderarte. Hola, hoy antes de comenzar queremos compartirte algo importante. En este episodio vamos a hablar de un tema sensible, la violencia hacia las mujeres, muchas veces en formas sutiles o solapadas. Sabemos que puede despertar emociones intensas y entendemos que quizás no todas estén en un momento de escucharlo. Si hoy no te sentís preparada, podés dejarlo para otro momento en el que quieras o necesites abordarlo. Nuestro propósito es hablarlo desde la empatía, la cercanía y con la intención de brindar herramientas, porque creemos que abrir estas conversaciones también es una manera de acompañarnos y de recordarnos que no estamos solas. Bueno, bienvenidas. Estamos nuevamente en un nuevo episodio de Empodera. Acá Adriana, como siempre. Y Tamara. Y bueno, y hoy como comentamos, como en la introducción que hicimos un poco, vamos a estar hablando de un tema bastante sensible que hoy nos está conmoviendo a todos a nivel social, que creemos que tiene que ver un poco con nuestro público, por supuesto, y también nos sentimos identificadas con el tema y creemos que es importante hablar de estas temáticas porque llevan a un lugar de reflexión y de tratar de empezar a tomar herramientas, medidas desde el lugar que cada uno tenga y concientizar un poco a nivel social y reflexionar nosotros también, ¿no? A nivel de nuestras vidas, desde qué lugar también estas cosas nos impactan. Bueno, nosotros queríamos también tocar el tema, pero también desde un lugar no tan, más desde la comunión y desde la empatía, y bueno, y que podamos dar también alguna herramienta y algún contacto y este tipo de cosas que puedan ayudar. Sí, abrir un espacio de hablarlo, de realmente empezar a usar nuestras voces y no callar y empezar a buscar cambios y apoyarnos entre nosotras. Porque muchas veces pensamos que la violencia hacia la mujer es solo físico, que son golpes, pero en realidad es mucho más, son muchas cosas que capaz que no lo consideramos o lo consideramos mínimo y que no es tan grave. Pero si lo vemos con profundidad y otra perspectiva, nos podemos dar cuenta que sí, va más profundo así y va mucho en cómo estamos condicionadas a aceptar ciertas cosas, a no pensar que es agresión, que es solo parte de... O a normalizar. Sí, o que el amor es así, o sí. Porque hace eso porque me ama, o Exacto. esas cosas. Entonces, bueno, pues, primero puede ser lo verbal, que sabemos que obviamente lo golpeen ni hablar. Sí, en realidad es un tema que a nivel social, como nosotros ya hemos estado hablando de esto con Tamara cuando nos planteamos hacer este episodio, es un tema que las mujeres venimos, no es una violencia solamente en el hogar a veces y en la pareja, sino que a veces también es una violencia general a nivel social. La mujer es violentada desde el momento en que la gente la señala por separarse o desde el momento en que vos estás en un trabajo y no te pagan lo mismo que le pagan a un hombre, desde el momento en el que vos vas a hacer una denuncia o vas a hablar a algún lugar y no te toman en serio, desde el momento en que se juzga si la mujer es la que se ocupa o no se ocupa de los hijos y el hombre puede ir a su trabajo y ejercer su carrera como si nada. Hasta cosas pequeñas, como cuando vas manejando y te pasa alguien y te grita, mujer, tenías que ser. Sí, eso también es algo que está muy arraigado en la sociedad. O anda a volver a la cocina. Eso no es nada amable. Eso también es violencia. Sí, y sobre todas las cosas, que hay una realidad hoy, ¿no? Y es que las mujeres, cuando decidimos, por ejemplo, ser madres o decidimos tener una vida en pareja, en familia, lo que fuera, muchas veces quedamos en ese rol de relegadas,
de que si tenemos que salir a tener una carrera profesional, tenemos que nosotras limitar nuestros tiempos, que nosotros ocuparnos de los hijos, que nosotros ocuparnos de la casa. Obviamente que hay excepciones donde hay hombres que sí tienen este equilibrio y que también toman la responsabilidad de las cosas, pero hay una realidad y en su mayoría y en un porcentaje muy elevado son los menos. Sí, hay un juego de poder. Y hay un juego de poder y hay un encasillamiento de que la mujer es la que debería, ¿no? Esto que alguna vez hablábamos, que vos me decías y yo te dije, ay, sí, cuántas veces me pasó de que te ven sin tus hijos y te preguntan dónde están, o por qué no viniste con ellos, como que si nosotros en realidad... siempre nos cuestionan todo, si haces, si no haces. Exacto. Y al hombre como que, claro, ¿quedó de niñero? No, quedó de padre. Exacto. Y es como que en todas las áreas o sea, yo lo que quiero decir con esto es que me parece que la sociedad toda tiene la responsabilidad en cuento a esta violencia. Totalmente. Porque más allá de que los hombres o el hombre que ejerce la violencia de género es responsable por lo que está haciendo, hay toda una sociedad que genera en vez de generar un apoyo y una red de apoyo hacia la mujer, generalmente sucede que la mujer no sabe a quién queda aislada, que se siente aislada, que no sabe a quién pedir ayuda, porque a veces la propia familia o el propio entorno no vos te crees de que te pasa tal cosa y no, pero si él es tan bueno, pero si todo el mundo lo quiere, él vive trabajando y vuelve a su casa. Exacto. Y también yo por lo menos particularmente aclarar que no es que estoy hablando por historias que he escuchado, estoy hablando desde la carne propia porque esto lo viví también. Entonces es un tema que tenemos un problema social, que vas a un trabajo, contás en tu trabajo que te separaste, ¿y por qué? En vez de tenés que dar una explicación o un justificativo de por qué tomás una decisión en tu vida y porque me quería separar y punto. No es la primera pregunta, en vez de ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? No, es para juzgar. Exacto, siempre buscamos y estoy segura que no es el caso del hombre, que venga todo el planteo de por qué se separó y de que habrá sido la loca de la mujer, porque probablemente, generalmente tiende a suceder esto de que se mira que se piró la mujer y no la aguantó más y en vez de querer cuidar la familia, ¿no? Porque y más cuando es la decisión de la mujer, ¿no? Porque habrá casos donde son decisiones conjuntas, pero cuando la decisión es de la mujer, porque está viviendo una situación de que no necesariamente, como vos dijiste al principio, de que tiene que ser una violencia de agresión física, porque ¿qué sucede? Hay algo que hay que entender con la violencia de género. El hombre que ya le pegó a la mujer, previamente a eso, llevó un proceso para llegar hasta ese punto. Llegó a ese punto porque ya se fue de la situación, se fue el límite, porque esa mujer ya viene viviendo una violencia psicológica, ya viene siendo... ella viene teniendo una manipulación, estando sometida a todo. Todo condicionado para mantenerla ahí y para estar en esa situación. Exacto, y también hay un error social, ¿no? Que se comete y grave de juzgar el que, pero también, ¿para qué se metió en eso? O para qué, ¿no? Y es muy fácil hablar cuando la persona no lo vivió y no tiene la más pálida idea de qué es lo que se vive. O las personas dicen, ¿por qué no lo dejas? Exacto. Y no es tan sencillo de dejarlo, porque después vienen las secuelas. Si tenés hijos, tenés que pensar en tus hijos. Sí, y no solo eso. Hay algo que es lo básico, ¿no? Y que la mujer, que esto le ha pasado a todo tipo de mujeres en todos los ámbitos, que es algo que pasa con frecuencia, porque todos conocemos mujeres. Yo en mi entorno conozco muchas mujeres que pasaron por esta situación, más de las que, de las que conozco, muchas, la mayoría de las que he conocido. Entonces, y no son casos de denuncias, ¿no? Como hacíamos, porque una cosa son los casos denunciados, otra cosa son los casos de la gente que no denuncia.
la violencia de género, no es que el hombre cuando se te presenta te dice que es golpeador Claro. y te empieza a someter desde el día 1. No. Esto es una cosa que va pasando en un proceso de Sí. tiempo, es Poco el a príncipe poco. azul, Sí. es el que justamente la gente te dice, ay, ¿cómo te separaste que era tan bueno? Bueno, sí, era lo que Sí. vos veías, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, Sí, también es como porque hay que una faceta. gotitas sobre que pasa una mucho gotita. tiempo, que primero te dice una cosita que vos dudas, empezás a dudar, o te dice una cosita que te hace sentir mal contigo misma. Exacto. Y ahí ya entra ese trabajo psicológico, porque así Exacto. empieza, en lo psicológico. Un poco que te rasca el lomo y otro poco sí, que... claro. Entonces vos cuando te sentís mal, después viene con todo el amor para vos que te sientas mejor. Entonces vos empezás, confundís y entonces no sabes bien cómo es la realidad. Y algo que hoy, bueno, porque hablamos mucho de las personas, ¿no? Desarrollo personal y todo, y estas cosas antes no estaban así a la vuelta de la esquina, no son cosas que se hablaban, pero hay una realidad también. Generalmente cuando nosotros iniciamos en una relación y de repente somos jóvenes y nos topamos con una situación así, venimos con, obviamente, temas emocionales que nos llevan a caer en ese tipo de vínculo. Sí. Entonces, no es que somos personas con toda la conciencia, con todo el desarrollo personal, claro, y caemos en una cosa así. Sí, no tenemos las herramientas primero para darnos cuenta. Para darnos porque cuenta. Cuando te das cuenta ya es tarde. Cuando te das cuenta, y cuando te das cuenta estás intentando salir de un pozo, buscando la forma desde el lugar que tengas, porque dependiendo de la mujer, en la salir, que pero estés, sobrevivir a la vez, porque no es salir de un día para el otro, hay planificación. Exacto, y sobre todo cuando tenés hijos y construiste toda una vida con una persona, todas esas cosas es como que te pesan encima, ¿no? Sí, claro, y tu capacidad de pensar con claridad se ve afectada, porque estás en modo supervivencia, no estás como viviendo una vida alegre, con la posibilidad de tener esa paz y tranquilidad para realmente pensar y ordenar cuáles son los pasos a seguir. Exacto. Y aparte de otra cosa sumamente importante, cuando vos inicias una relación con una persona que ejerce violencia de género y empieza así como estamos hablando, siempre empieza de a poco y sin que nos demos cuenta y son pequeñas cositas y eso va aumentando a medida que van tomando poder, va aumentando porque lo que suele suceder con este tipo de personas es que si empieza a aumentar su economía en su carrera laboral, si vos tenés hijos, quedás como más relegada, porque eso es lo que pasa socialmente, la que queda relegada por los hijos y los trabajos se le limitan y se le limita el tiempo del trabajo y la que tiene que estar porque el hijo se le enferma o porque se embarazó y tiene que pasar el proceso de embarazo y la licencia maternal y todas esas situaciones las vive la mujer. Sí. Entonces quedamos relegadas a toda una condicionante, no solo social, laboral, física, porque el tema del embarazo es una condicionante física, que terminás como en una situación de vulnerabilidad, claro, que no contás con ese apoyo social, porque generalmente la mujer, porque ya me va a pedir los días porque está embarazada, ya me va a pedir los días porque el hijo se le enfermó. Entonces, claro, somos una carga. Esa presión mental se le carga a la mujer, no al hombre. Sí. Entonces, eso socialmente no contribuye. El hombre se empodera más porque la mujer claro, de repente gana menos o trabaja menos horas o relega su carrera por los hijos, entonces sabe que las mujeres tendemos a tener, ¿no? Como de priorizar a mis hijos, sí, entonces empieza la manipulación por ahí. Sí, hay todo un sistema que está hecho para acorralarnos si realmente no tenemos esas herramientas. Entonces, si no tenemos la conciencia, el conocimiento, es fácil encontrarte en esa situación, porque no te das cuenta. Te lleva de a poco a encontrarte ahí. Y cuando te quieres dar cuenta, te quedas muy vulnerable. Exacto. Y aparte, otra cosa, ¿no? El miedo que se genera hacia el agresor. Porque la mujer que va viviendo esto es tan pequeño, tan en gotas, ¿no? Que se va generando hasta que llega un momento que no es tan en gotas, pero que vos estás
acorralada en esa situación de alguna manera, ¿no? Cada mujer en su lugar se sentirá más acorralada o menos acorralada, dependiendo de las condicionantes de cada situación particular, pero lo que sucede y el sentir es el mismo, es como un acorralamiento. Entonces, eso genera que vos le tengas miedo a ese agresor. Claro. Así, a las consecuencias. Puede el hombre no te pegó, entonces te juzgan porque en realidad no es violencia género, porque no te pegó. Pero ¿qué sabes vos de la forma que esta persona reaccionaba conmigo? Claro. Que si me gritaba, que si me porque hay una imagen pública que en realidad no se ve lo que pasaba dentro de la casa. En el entorno familiar. Entonces, capaz, y vos como mujer no respondés, te callás la boca porque te está agrediendo verbalmente, porque ves a la persona en un estado de alteración que te provoca ese miedo de que si decís algo te vaya a pegar, entonces no te pegó porque vos no reaccionaste. Claro, y de repente a la que le pegó es porque reaccionó. Y de repente hay otra que le pegó porque de repente el tipo, además de sumarle a las condicionantes, ¿no? De la gente que el tipo toma o se droga, lo que sea, le sumás esa condicionante y entonces eso hace que la violencia que ya de por sí puede tener el tipo verbalmente o lo que sea y en el trato, se agrave y la persona se comporte de esa manera y le sea más fácil agarrar y directamente pegarte un tortazo aunque vos no hayas dicho nada. Claro. Entonces, la gente muchas veces ve de afuera vemos la cuarta parte de lo que sucede en el entorno familiar. Entonces, en vez de primero juzgar, primero tenemos que escuchar. Primero tenemos que entender y empatizar y acompañar. Y acompañar y entender que si yo no estoy en los zapatos de esa persona, no sé lo que esa persona vivió. Y esa persona tiene derecho por su vida de tomar las decisiones que quiera y de accionar y de reaccionar como quiera para su vida. Porque si vos lo primero que te va a pasar, que cuando tomes una decisión de querer salir de situación, seas juzgada porque salís de esa situación, pero si no salís, también es juzgada la mujer que no sale porque, mirá, sí, le pegaba, pero ¿y por qué no se separó? Porque claro, muchas veces, claro, si está en esa situación porque no tiene, primero tiene miedo, teme por su vida, por su bienestar, por sus hijos, y muchas veces tampoco tiene los medios, porque si está en esa situación, su economía está bien controlado. Entonces ella tiene bajos recursos, no tiene la posibilidad de irse a un hotel, capaz que ni tiene familiares o no les puede decir. Exacto. Y no tiene esa red de apoyo. Exacto. Porque aparte hay muchas situaciones, ¿no? Están las mujeres o que son ama de casas o no tienen un trabajo, o están las que tienen un trabajo pero ganan menos que el hombre, entonces también se ven condicionadas económicamente. Y también hay otra realidad, la mujer que después toma la decisión de separarse, y yo acá alzo la bandera porque hablo por mí y quiero dejar esto en claro porque el tema de la justicia respecto a cuando una mujer se separa, y yo no digo que no se sigan las leyes, se siguen las leyes, hay leyes sobre la pensión alimenticia, hay leyes de todo. El tema es que queda muy sujeto a la persona o el juez que se te presenta enfrente, a quién quiere beneficiar, el hombre queda siempre deslindado de responsabilidad, porque la responsabilidad después de todo de los hijos la termina teniendo la mujer. Y los tiempos de respuesta. Los tiempos de respuesta son tremendos. Eso es algo que... Y sin embargo, con la vida real de los niños y de la economía, no acompañan. No. Entonces, si vos como mujer tenés un trabajo, pero ganás menos que el tipo, las condicionantes económicas son otras, te ves atada a un montón de situaciones y te separás, porque aparte ahí empieza otra violencia, que es la violencia económica. Sí, claro, si no tenés un lugar físico, un techo para refugiarte inmediatamente, no podés ir nomás. Exacto. Aunque hagas una denuncia, eso no es como que te doy una casa, te refugio y te ayudo y no. Sí. Entonces están obligadas a soportar y a aguantar muchas cosas. Bueno, y otra cosa, ¿no? Dado el caso, no vamos a hablar puntualmente de lo que sucedió, pero los niños también terminan rehenes de esa situación. Claro, no solo por lo que sabemos que pasó, sino que los hijos terminan en situación de rehén también cuando las condicionantes económicas de la madre se ven afectadas, porque esos niños
para esos niños su hogar y su refugio es su madre. Eso es una realidad y no hay discusión. Sí. Entonces, cuando se toman represalias contra la mujer, se están tomando represalias contra los hijos. Claro. Y cuando no hay una justicia que proteja eso y que apoye a la mujer, está desprotegiendo a los niños y está desprotegiendo. Está fallando. Y no está apoyando a esos niños. Está fallando. Está fallando, exactamente. Sí, a que pase cualquier cosa. Y eso no puede pasar. Sí, mirá. O sea, yo voy a compartir algo muy particular, pero muy por encima. Yo tuve una situación, justamente con el tema económico, donde por temas de leyes, y esto era lo que me planteaba mi abogado, y yo tuve que tomar una decisión de acuerdo a lo que era menos perjudicial para mis hijos y para mí, porque si yo me quería plantar en otra situación, queriendo prevalecer mis derechos y los de mis hijos, yo terminaba perjudicada porque a mí la ley y a mis hijos no nos protegían. Claro. Y siendo que yo estaba en una situación más desvalida que la otra persona. Entonces, hay que tener en cuenta que hay algunas leyes que hay que poner a revisar. Hay que estudiar un poco los casos y las particularidades. Porque, no es muy blanco y negro. Porque, claro, no es tipo, bueno, por acá la pensión alimenticia, por acá la división de los bienes, pero si hay niños en el medio, o sea, los niños no quedan solo en el medio de la trifulca porque el padre es además agresor y se los lleva o hace lo que sea, sino que también quedan en el medio de una trifulca cuando se desprotegen sus derechos. Sí. Cuando esa otra persona también ataca a la mujer desde otros lugares, que no tienen por qué ser un golpe, y están desprotegiendo no solamente desde ese lugar, sino desde el lugar psicológico, porque también muchas veces, cuando vos no tuviste agresión física, pero estuviste durante mucho tiempo viviendo agresión psicológica, no tenés un respaldo psicológico a nivel social. No. Por más que, o sea, yo entiendo, hay una línea de género, uno se comunica, te va... Sí, te dan capaz que un par, te pasan un par de... Sí, te asesoran, ¿no? como para seguir, te dan, pero hay... algunas vías de atención psicológica y eso, pero no hay debería de, o sea... Una contención más integral. Más intensa. Sí, porque sí. vos por ir un par de sesiones nada más, después tenés que salir vos a hacer un trabajo personal, psicológico. Sí, no, después procesar, porque después... y la que no tiene no tiene las condiciones económicas o no puede, ¿qué hace? Sí. ¿No? Entonces, hay todo un contexto que, o sea, yo particularmente lo que veo cuando suceden estas situaciones es que acá hay una responsabilidad colectiva. Tal cual. Acá no es solo la persona que además cometió la agresión, que por supuesto esa persona es 100% culpable y responsable de lo que hizo, ya no está tampoco para echarle la culpa, pero la realidad es que no tiene reversión esta situación y hay un montón de responsables que sí están. Sí. Y que realmente tiene que ver con lo que pasa en la diaria, con otras situaciones, otras cosas que no se ven, que si bien no pasa una tragedia, pero la mujer está desprotegida. Sí. Y los hijos están desprotegidos. Porque cuando la mujer está desprotegida, los hijos están desprotegidos. Sí. Y como sociedad tenemos que cambiar eso. Que hablar, no callarnos. Y hablar. Cada vez hablar más y bueno, apoyarnos, juntarnos y poder encontrar una forma de meter presión y que hayan cambios, porque es inaceptable cómo está la situación hoy. Y tenemos que unirnos y bueno, yo en este momento las animo que cuando tenemos que hablar. A que hablen. Porque hablar y no quedarnos calladas. Eso es fundamental. Y unirnos. Sí, porque aunque no nos demos cuenta, somos más las mujeres que hemos pasado por ese tipo de situación que las que no. Sí. Y quizás te pones a hablar con una mujer y no se da cuenta, porque, a ver, la que pasó por una situación de violencia psicológica, en el momento que estaba en la situación de violencia psicológica, no se reconocía como tal. No te das cuenta que estás en esa situación, porque es lo que hablamos hoy.
uno normaliza Sí. muchas cosas Claro. sutiles, Sí. como un destrato de, ay, porque tu trabajo, o ay, porque sí, Claro. bueno, pero Claro. vos tal cosa, Claro. o porque de repente con un comentario sutil, riéndose, te están desprestigiando Claro. como mujer o como persona. Claro, Entonces, y después ya fue, ya pasó. O si como que era un reaccionamos, chiste. claro, si reaccionamos somos locas o somos, no era para tanto. Pero ese chiste, Sí. que así como si te lo hace una pareja, o te lo hace, el tema es que cuando te lo hace una pareja, donde hay un vínculo Íntimo. directo, íntimo, obviamente que hinca profundo sobre uno y afecta la autoestima, que es lo que se va destruyendo, ¿no? El autoestima es lo que te Sí. van destruyendo. Entonces, a veces nosotros normalizamos esas cosas y justamente por eso no nos vemos que estamos en una situación de esas características, pero de Sí. repente lo estamos y es por lo que hablamos hoy, ¿no? Porque venimos de repente de una, de cuestiones de lo que aprendimos en nuestra casa, porque venimos Sí, la mayoría claro, con vivir, familias claro, que de nacimos repente con ese aceptaban, que y era aceptaban normal. y era normal, y antes, bueno, sí, pero la mujer en la casa y el hombre salía a trabajar, y bueno, y la mujer se tenía que fumar que el hombre esto y que lo sé qué, entonces te crías en un contexto así y lo más normal del mundo de repente es repetir el mismo patrón. Claro. Y entonces, y así sucesivamente vamos por la vida. Claro, aprendimos eso y nunca en realidad aprendimos las herramientas. Las herramientas para darnos sí, cuenta tener el de conocimiento que en realidad eso no es saludable, no es una forma saludable para vivir. Y para tener una relación. Claro. ¿No? Entonces, desde ese lugar, nosotros lo que vemos que está bueno hablarlo y hablar con otras mujeres porque justamente son más las mujeres que viven este tipo de situaciones que las que no. O sea, yo por lo menos cuando me puse a analizar y a ver mis entornos, me empecé a dar cuenta, sí, porque le pasó tal, le pasó tal, le pasó tal. Sí, de alguna forma u otra. O sea, son más las que conozco que le pasó que las que no les pasó. Claro, porque, y las que no les pasó, no sé si no les pasó o no lo contaron. Sí. Pero la realidad es que cuanto más hablamos y más lo sacamos y más el tema lo podemos trabajar, ¿no? Desde ese lugar y darnos cuenta que no somos las únicas. Claro. Nos sentimos más apoyadas y no nos sentimos tan solas. Porque a veces en el primer momento que te encontrás, que viviste una situación así, lo primero que te pasa es que te sentís sola. Sentís sola, avergonzada de lo que te pasó, que decís, ¿cómo me puede haber pasado esto? Claro. ¿Cómo no me di cuenta? Y en realidad después reflexionando y cuando haces un trabajo de desarrollo personal te das cuenta por qué no te dabas cuenta y qué fue lo que te llevó a eso y por qué viviste eso. Entonces, nada, más que nada, si bien hay herramientas emocionales que uno puede usar para poder salir de esas situaciones y poder estar mejor, también que sepan que además ayuda mucho obviamente a respaldarse con otras mujeres, eso es fundamental para mí, y también que alcemos la voz de reclamar y de que a nivel social estas cosas empiecen a cambiar. Estas miradas cerradas, conservadoras de antes, y ya no es un tema de que digan feminismo ni ninguna de estas cosas, no se trata de feminismo, se trata de que las mujeres tenemos los mismos derechos humanos que tienen los hombres y de ser tratadas como personas y dignamente y de que nos dejen de poner en ese lugar social de que solamente estamos para ocuparnos la casa, los hijos, la comida y bueno, y además hoy por hoy encima, además te dicen, y además de todo eso tenés que trabajar, porque si no trabajas sos una mantenida. Entonces te condicionan absolutamente en todas las áreas de tu vida. Y eso es un problema de que la sociedad juzga a la mujer desde ese lugar. Y tenemos que cambiar eso. Y muchas cosas que nos enseñan o muestran aceptar. Está bien. Claro. Entonces socialmente se aceptan y debemos ir contra eso. Cortarlo porque cada mujer que ha pasado esa situación mínimamente, extremadamente, debemos. Lo sufrió y tenemos que saber empatizar con eso. Y también debemos saber que muchas veces si te encontrás muy sola, si te encontrás que no tenés con quién hablar, y aunque sea difícil y no sabes con quién,
hay que buscar Hay que maneras buscar. y ahí vamos a dejar unos lugares para contactarse. Pero, y aparte claro, aparte nos libera, ¿no? Hablar Sí. del tema nos libera, nos humaniza, Sí. nos los hace poner sobre la mesa y cuestionarlo y reflexionarlo. Sí, nos ayuda también a ordenar nuestros pensamientos, Y a a ordenarlos. ver cuáles son los pasos así, qué decisión debo tomar. Exactamente. Y empezar a poder salir de esa situación, porque Sí, a veces sí. si no lo hablamos es todavía Sí, más difícil. Sí, porque también es un proceso. Es un proceso, que cada una tiene su proceso, Sí, ¿no? y O sea, sí, lamentablemente tiene que ser bien pensado sí, y bueno, planeado, pero se puede. se puede. Lo importante de esto es que se puede y que no estás sola. Sí. Y bueno, nada, queríamos un poco, vamos a redondear un poco el tema, nos fuimos porque la realidad es que las dos nos indignamos con este tema. Mucho. Sentimos que nos toca un montón y que obviamente sabemos que hay un montón de mujeres que piensan igual y que están en la misma situación de indignación con estas cosas. Sí. Y que no puede seguir pasando. Y que no puede seguir pasando. Entonces, también es importante hablar de temas que importan y que hacen a nuestra vida cotidiana y que le hacen a nuestra sociedad. Entonces, bueno, nada, les queremos brindar un poco también, como acá, un espacio de escucha, que sepan que también, bueno, la que nos quiera escribir, nos pueden escribir por nuestro Instagram para estar en contacto. Nosotros tenemos obviamente también un chat de la comunidad del Instagram, donde también se pueden unir y formar parte, estar al tanto. Nosotros ahora nomás también les queremos invitar, que estamos teniendo un evento gratuito que vamos a hacer. La idea es unirnos también entre mujeres, rodearnos, acompañarnos, respaldarnos, así sea en cuestiones como esta, como en cuestiones de emprendimiento, lo que sea, pero generar este tipo de red de apoyo y de espacio seguro. Exacto. Y sin prejuicio ninguno. Y bueno, y que sepan que también cualquier si existe alguna mujer que nos esté escuchando y que también se sienta que está pasando por una situación de estas y que quiera decirnos y preguntarnos qué herramientas puede tomar, contarnos un poco de lo que está viviendo y cómo puede salir de esa situación, bueno, que sepa que nosotros estamos para poderlas ayudar, que sabemos lo que es, que o sea que siempre desde el lugar de la empatía y que lo que es donde como mujeres nos podamos ayudar, tratemos de eso, de crear lazos y de crear unión y de tratar de llegar a los demás desde un lugar de poder dar un apoyo. Y que acá, bueno, acá está ese espacio para esas mujeres y bueno, y cosas que podamos ir haciendo para ir respaldando cada vez más, las vamos a hacer también. Así que bueno, las dejamos por acá con nuestro episodio. Nos estamos viendo. Próxima. Antes de cerrar este episodio, quiero recordarte algo muy importante. Si vos o alguien que conoces está atravesando una situación de violencia doméstica, no estás sola. En la descripción de este episodio dejamos los números de ayuda a los que puedes llamar de forma inmediata. Y también puedes escribirnos por Instagram a empodera.ui y te enviaremos toda la información y contactos necesarios para que recibas ayuda. Tu seguridad y tu bienestar son prioridad. Pedir ayuda es un paso valiente y no tenés que hacerlo sola. Gracias por acompañarnos en este episodio de Empodera. Si sentís que este contenido puede inspirar a alguien más, compartilo. Recordá seguirnos para no perderte los próximos encuentros. Sumarte a esta comunidad que crece cada día. Nos reencontramos en el próximo episodio.